Imagina esto. El sol romano no acaricia, quema. El aire huele a sudor rancio, hierro oxidado y algo más nauseabundo. Carne que ya no debería estar viva, pero lo está. Frente a ti, un hombre se arquea en una cruz, los nervios de sus brazos tirados como cuerdas de un laúd maldito, su respiración convertida en un silbido roto. Cada vez que exhala, parece que el propio aire se queja. Y antes de que te engañen los sermones dulzones de siglos posteriores, déjame destrozar una mentira. La crucifixión romana no era una muerte lenta. Era una agonía infinita. El truco no estaba en cuánto tardabas en morir, sino en cuántas veces deseabas morir, y Roma te lo negaba con una sonrisa. Los legionarios sabían que el verdadero espectáculo no era el momento en que el cuerpo colapsaba, sino todo lo anterior. Los gritos, las súplicas, el silencio obligado cuando la garganta se rompía de tanto implorar. Aquí, en esta ladera a las afueras de Jerusalén, bajo el cielo impasible del imperio, 3 hombres cuelgan como insectos en un tablero macabro. Uno de ellos se llama Gaius, un desertor romano, y esa es la peor clase de criminal. Los otros 2 son bandidos locales, pero nadie en la multitud presta atención a sus nombres. Roma no se molestaba en individualizar, salvo cuando había una lección que enseñar. Y Gaius era una lección. Así acaba el que traiciona al águila, reza la mirada burlona del centurión a cargo. Los clavos no eran el inicio de su dolor, eran apenas el prólogo. Antes de ser alzado, los látigos habían abierto su espalda como una cesta rota. Cada espasmo lo hacía sentir la mezcla de sudor y polvo en sus heridas como fuego líquido. Los hombres de mediana edad que miraban desde abajo, mercaderes campesinos veteranos de guerra, no apartaban la vista. La brutalidad era su Netflix, y lo veían con una mezcla de horror y fascinación, recordándose a sí mismos que la obediencia tenía un precio y la desobediencia otro mucho peor. Puedes oírlo. El sonido seco de las sogas tensándose, el chirrido de la madera mientras la cruz se erige, el golpe de la base hundiéndose en el agujero cavado con precisión. Cada vibración se siente en los huesos de Gaius como un terremoto íntimo. Y Roma sonreía, porque nada en esta ejecución era improvisado. Todo estaba calculado para prolongar la tortura. La crucifixión no mataba por la herida de los clavos, sino por el propio cuerpo. Los músculos ardían, el diafragma se colapsaba, la mente suplicaba rendición, pero el instinto no lo permitía. Los pájaros carroñeros ya rondaban, y el público, el público. Algunos apostaban por cuál caería primero, otros se tapaban la nariz por el hedor de otros condenados que colgaban desde hacía días. Esta escena no es una fábula, no es un mito, es un hecho. Y lo peor está por contarse. ¿Qué llevó a Gaius hasta aquí? ¿Qué hizo para merecer este destino que hace temblar incluso a los más duros? Quédate, porque vas a conocer la verdad, sin edulcorantes ni sermones. Y antes de continuar, asegúrate de suscribirte, porque lo que viene no se encuentra en los libros de historia ni en las homilías, sino en la sangre y el polvo de Roma. Seguimos. La cruz se balancea con un chirrido agudo, como si la madera misma se burlara de él. Gaius intenta acomodar su cuerpo, pero cualquier intento de movimiento desata una cadena de espasmos. Los clavos, atravesando muñecas y tobillos, rozan nervios como brasas encendidas. No hay postura de alivio, solo posiciones diferentes del mismo infierno. Su lengua está seca, pegada al paladar, y el sabor de su boca es una mezcla metálica de sangre y polvo. Abajo, los legionarios ríen entre ellos. Uno, con una jarra de vinagre agrio, moja una esponja y se la ofrece con una mueca teatral. No es compasión, es humillación. El vinagre irrita la garganta, despierta las terminaciones nerviosas justo lo suficiente para mantener al condenado consciente. Roma no quería mártires que murieran en paz. Quería espectáculos donde el dolor se convirtiera en un mensaje vivo. La multitud sigue mirando. Algunos niños observan con ojos como platos. No por morbo, sino porque para ellos esto es educación cívica.
Así como otros aprenden el abecedario, los pequeños romanos aprenden que la autoridad del águila se escribe con sangre. Y mientras los bandidos locales cuelgan en silencio, Gaius tiene un pasado que lo convierte en el protagonista de esta función macabra. Antes de convertirse en carne colgante, fue soldado. Un hombre de mediana edad como muchos que hoy lo miran, curtido por años de marchas, campañas y saqueos. Luchó en Germania, donde la humedad y el frío podían hacerte desear una muerte rápida. Allí aprendió a matar y obedecer, hasta que un día el cansancio y el descontento germinaron en su pecho. Se hartó de ver a sus compañeros caer en emboscadas inútiles mientras los senadores en Roma contaban monedas. Y lo peor, se hartó de la hipocresía de sus oficiales, esos mismos que ahora miran desde abajo y fingen ser dioses de la disciplina. Desertar no era simplemente abandonar el ejército, era traicionar a Roma, a su emperador y al dios invisible de su poder. Para el imperio, un desertor vivo era un veneno. Su castigo debía ser tan memorable que disuadiera incluso a los más desesperados. Por eso, Gaius fue devuelto a Jerusalén encadenado, como un trofeo de la maquinaria imperial. ¿Su crimen real? Sobrevivir donde otros murieron y negarse a seguir siendo carne para el Senado. Ahora, cada estertor suyo es una carta abierta de Roma a sus ciudadanos. No sueñen con la libertad, porque la libertad no sueña con ustedes. Los hombres de la multitud lo entienden. Algunos tragan saliva en seco, sintiendo el escozor de su propia espalda imaginando el látigo. Otros sienten un extraño alivio. El condenado es otro, no ellos. Y entre las risas, el hedor y el sol inclemente, surge la verdadera pregunta: ¿cuánto tiempo puede durar un hombre colgado de una cruz? La respuesta no es simple, porque Roma diseñó este suplicio para que cada segundo fuera una eternidad. Y en el caso de Gaius, su agonía apenas comienza. El viento levanta polvo y sudor, y la mezcla se pega en el rostro de Gaius como una máscara de tierra y sangre. Cada ráfaga es una bofetada invisible, un recordatorio de que la naturaleza no se compadece de los hombres, ni siquiera cuando cuelgan en una cruz. Los gritos iniciales ya no son gritos, sino gemidos entrecortados. La garganta le arde, la lengua es una piedra seca, y mientras él sufre, los soldados abajo se entretienen contando anécdotas de otras ejecuciones, como si hablaran de banquetes. Uno menciona a un esclavo en Capua que duró 3 días antes de morir. Otro presume haber visto a un hombre devorado vivo por los cuervos antes de desfallecer. Roma no ocultaba su brutalidad, la celebraba. Pero, ¿cómo llegó Gaius a esta ladera maldita? Su historia empieza meses antes, en los pantanos del Rin, donde la lluvia no cesaba y los legionarios maldecían cada paso. Gaius había servido 20 años. Había cruzado ríos, saqueado aldeas, obedecido órdenes absurdas dadas por oficiales cómodamente instalados en tiendas secas mientras los soldados dormían en barro. Fue en una de esas campañas cuando algo se quebró. Su mejor amigo, Lucius, cayó en una emboscada germana. No por cobardía ni torpeza, sino por la arrogancia de un tribuno que subestimó al enemigo. Gaius vio cómo los bárbaros destrozaron a Lucius con lanzas mientras el tribuno observaba desde lejos, sin mover un dedo. Y al regresar al campamento, la respuesta fue una ración de vino aguado y una palmada vacía. Así es la guerra. Esa noche, Gaius tomó una decisión que Roma no perdonaría. Junto con otros 2 compañeros, planeó desertar. No buscaban venganza, ni siquiera gloria. Buscaban sobrevivir. Robaron unos denarios, unas mantas y huyeron entre la niebla. Pero Roma siempre cobra sus deudas. Fueron capturados semanas después, delatados por un campesino al que intentaron pagar por refugio. Los otros 2 fueron ejecutados sumariamente en Germania. A Gaius lo reservaron para Jerusalén. ¿Por qué? Porque su ejemplo debía ser público, teatral, inolvidable. Un desertor crucificado ante una multitud en las provincias orientales enviaba un mensaje doble. Roma está en todas partes y Roma no olvida. La ironía es que Gaius no era un monstruo, ni un traidor por placer.
Era un hombre cansado, usado y desechado por el mismo sistema que ahora lo crucificaba. Pero el imperio no entendía de matices. Para ellos, él no era Gaius el soldado, el hombre que había marchado 2 décadas bajo el estandarte del águila. Era simplemente un ejemplo, un cuerpo colgado, un recordatorio de que el poder se mantiene con miedo. La multitud sigue mirando, el sol sigue ardiendo, y Gaius empieza a comprender que su muerte no será rápida. Lo peor no son los clavos, sino el propio cuerpo. Cada músculo lucha por aire, el diafragma colapsa, y para respirar debe impulsarse con los pies clavados, desgarrando su carne una y otra vez. Un suplicio diseñado no para matarte, sino para hacerte desear 1000 veces la muerte. Y mientras la sangre gotea sobre la tierra seca, Roma sonríe. Porque para ellos esta no es una tragedia, es el orden natural de las cosas. La ladera hierve bajo el sol cuando el recuerdo de aquel tribuno vuelve a la mente de Gaius, como un fantasma más cruel que los clavos que le atraviesan la carne. Su nombre era Aelius Varro, un joven aristócrata enviado a Germania no para luchar, sino para engordar su carrera política con un par de cicatrices superficiales y un pergamino de heroísmo, firmado por superiores complacientes. Mientras sus hombres sangraban en emboscadas, él bebía vino de importación y dictaba órdenes desde la comodidad de una tienda perfumada con incienso traído de Roma. Fue este hombre el que condenó a Lucius a morir en aquella trampa, y fue este mismo hombre el que, al ver que Gaius se atrevía a cuestionar la estrategia, lo humilló públicamente. Frente a toda la cohorte, Aelius lo llamó perro cansado, indigno del águila, y lo golpeó con el bastón de mando. En ese instante, algo en el pecho de Gaius se rompió. 20 años de obediencia, 20 años de arrastrar el estómago vacío de ver a sus hermanos caer para que jóvenes senadores se ganaran una estatua, se condensaron en un odio puro. Cuando desertó, no solo huía del ejército, huía de Varro, de Roma y de un destino que lo reducía a polvo útil para engranar el mecanismo imperial. Pero Roma tiene memoria, y el veneno de los humillados siempre es castigado. Varro mismo ordenó que Gaius fuera llevado a Jerusalén. No era casualidad. En las provincias orientales, donde las revueltas eran frecuentes, nada infundía más miedo que un soldado romano crucificado por traición. Los rumores viajaban más rápido que las legiones. Mientras tanto, en la colina, el espectáculo sigue su curso. El calor hace que la piel de Gaius huela a hierro y sudor podrido. Los insectos comienzan su festín, entrando en las heridas abiertas. Un niño tira una piedra y ríe cuando el cuerpo se estremece. Nadie lo reprende. El sufrimiento aquí no es vergonzoso, es pedagógico. Cada jadeo de Gaius es un sermón político. Esto es Roma, y Roma no se discute. Y la ironía, el sarcasmo cruel de la historia, es que Aelius Varro ni siquiera está presente. Envió a sus hombres a supervisar la ejecución mientras él disfruta de banquetes en Cesarea. El desertor agoniza en su cruz, mientras el hombre que lo empujó a este destino brinda con vino especiado. Pero Roma no necesitaba que el verdugo estuviera. Roma necesitaba que todos vieran. Los cuervos se acercan. Los soldados hacen apuestas sobre cuánto aguantará. Algunos dicen que caerá al anochecer, otros que durará hasta el amanecer. Lo que pocos saben es que el diseño de la crucifixión no era azaroso. El ángulo de los brazos, la altura del patíbulo, incluso el tamaño de los clavos, todo estaba pensado para que el cuerpo luchara contra sí mismo. Cada inhalación es un acto de tortura. Cada exhalación, una derrota parcial. Y mientras el sol se inclina hacia el ocaso, los pensamientos de Gaius regresan al momento exacto en que Varro lo llamó perro. La humillación, más que el miedo, lo mantiene vivo un instante más, porque en algún rincón de su mente aún arde una chispa de rabia. La marcha hacia Jerusalén no fue un traslado, fue una sentencia anticipada. Una de esas procesiones donde Roma dejaba claro que el castigo no empezaba en la cruz, sino desde el primer grillete.
Los registros militares y las crónicas de Flavio Josefo, que no se sonrojaba al describir la brutalidad romana, mencionan con detalle cómo los desertores eran exhibidos por las provincias para servir de advertencia. Gaius viajó encadenado, medio desnudo, con el collar de hierro en el cuello y las muñecas unidas por cadenas que le laceraban la piel. Cada ciudad por la que pasaba era un espectáculo. En Cesarea los ciudadanos curiosos lo insultaban. En Samaria le arrojaron desperdicios y estiércol. Y al llegar a Jerusalén ya no era un hombre, era un fantasma arrastrado por el engranaje imperial. Las fuentes históricas son claras. La crucifixión no era una ejecución secreta, era teatro público. Tácito y Séneca lo describen sin pudor. Se crucificaba en lugares transitados, en colinas visibles o junto a las rutas principales para que la mayor cantidad posible de gente lo viera. Roma entendía que la sangre era propaganda, y Gaius se convirtió en propaganda desde el primer paso fuera del campamento germano. Durante el trayecto, además, se aplicaba una práctica llamada fustuarium, un castigo que aparece en los textos de Polibio. Cada vez que el prisionero se detenía o colapsaba, los propios soldados lo golpeaban con varas, no para matarlo, sino para mantenerlo en movimiento. El viaje a Jerusalén fue, en sí, una crucifixión en vida. Cuando por fin llegó, el prefecto de Judea, siguiendo la práctica habitual documentada por Josefo y en el Digesto romano, ordenó la flagelación previa. Los látigos, llamados flagrum, no eran simples cuerdas, tenían trozos de hueso y plomo en las puntas, diseñados para arrancar carne. Séneca escribió que algunas víctimas morían en la flagelación misma, desangradas antes de ver la cruz. Gaius, por una de esas ironías crueles de la biología, sobrevivió. Y no por buena suerte. Los verdugos sabían regular la fuerza para prolongar el tormento. Cuando lo arrastraron a la colina, ya no quedaba mucho hombre, pero el espectáculo debía cumplirse. El hedor de su cuerpo herido se mezclaba con el de los cadáveres que ya colgaban allí desde días anteriores. Josefo menciona crucifixiones masivas en Jerusalén, sobre todo durante las rebeliones donde hasta 500 hombres eran colgados en un solo día. Los pájaros eran parte de la escena, testigos alados que arrancaban ojos y lenguas sin esperar el último aliento. El espectador moderno quizá imagina silencio solemne, pero las fuentes coinciden. Había ruido, apuestas, vendedores de comida, niños jugando entre los moribundos. Así de normalizada estaba la barbarie. Y Roma documentaba todo, no por compasión, sino para perfeccionar el método. Gaius, en su cruz, se convierte en símbolo de este mundo. Su viaje fue registrado en tablillas, su crimen leído en voz alta, su cuerpo mostrado hasta que solo quedara hueso. En medio de su agonía infinita, el sarcasmo cruel es que Varro, su enemigo, probablemente jamás volvió a pronunciar su nombre. Era solo uno más en la maquinaria imperial. Pero tú y yo sabemos que detrás de cada clavo hay una historia, y detrás de cada historia un hombre que respiró, que sangró, que desafió. Las tablillas judiciales y las crónicas de testigos de la época, como las de Josefo en su guerra de los judíos, insinúan algo que incomoda. No todos los crucificados se rendían en silencio. Y, incluso en medio de la agonía, algunos encontraban formas de desafiar a Roma hasta el último aliento. Gaius, nuestro desertor, pertenece a esa estirpe. Mientras cuelga, jadeando en ese tormento diseñado para ser infinito, su mente se aferra a un único propósito: no darles el espectáculo de la súplica. Los legionarios esperan los gritos, los lamentos pidiendo misericordia. Pero en vez de eso, Gaius comienza a reír. Sí, reír. Un sonido áspero, cascado, casi grotesco, pero suficiente para incomodar a los soldados que han visto cientos de ejecuciones. Las fuentes antiguas mencionan casos así. Séneca, en una de sus cartas morales, habla de hombres que, en la cruz, insultaban a sus verdugos como si el dolor no les perteneciera. El sarcasmo de Gaius es tosco, pero eficaz. Entre sus jadeos, suelta palabras en latín que ningún niño entiende, pero que hacen que los veteranos frunzan el ceño.
Está maldiciendo el estandarte del águila. Está nombrando a Aelius Varro con desdén, acusándolo de cobardía ante todos. Un crucificado que se burla del poder es una afrenta peligrosa. Lo sabían entonces y lo saben los textos. Por eso, los verdugos a veces rompían las piernas de los rebeldes, una práctica documentada llamada crurifragium. El objetivo era acelerar la asfixia. Sin piernas, ya no podían impulsarse para respirar. La crucifixión no era un método estático. Tenía variantes y ajustes según el comportamiento del condenado. La ironía macabra es que, al hacer eso, no les ahorraban dolor. La asfixia era más rápida, sí, pero brutalmente angustiosa, con pulmones ardiendo y corazón explotando bajo el propio peso. En el caso de Gaius, los soldados debaten qué hacer. Algunos disfrutan de su insolencia como parte del espectáculo. Otros temen que su desafío inspire a los presentes. Porque no olvidemos el contexto histórico. Judea era una provincia rebelde, y cualquier chispa podía encender una revuelta. Las crucifixiones masivas, como documenta Josefo, eran arma de control, pero también podían volverse en contra si el crucificado moría como un héroe. Y aquí, en medio de su dolor, Gaius no se comporta como una víctima, sino como un hombre que lanza su último escupitajo simbólico al rostro de Roma. El hedor de carne abierta, el zumbido de las moscas, el sol cayendo como plomo fundido. Todo esto conforma el escenario real que las fuentes describen. No hay aura piadosa, no hay solemnidad mística. Hay ruido, hay vida continuando alrededor del suplicio. Vendedores de higos, niños correteando, legionarios jugando a los dados sobre la sangre seca de otros ajusticiados. Este es el imperio en su versión más cruda y documentada. Y, aún así, dentro de ese infierno, algunos hombres encontraban la forma de que su muerte no fuera solo un ejemplo de miedo, sino una historia de desafío. El centurión a cargo de la ejecución, un veterano llamado Marcus Flaccus, según los registros de su cohorte en Cesarea, no era un hombre dado a la paciencia. Había visto morir a cientos en cruces y sabía que un condenado que desafiaba con palabras podía convertirse en leyenda peligrosa. Los cronistas, como Josefo y algunos fragmentos del Digesto, mencionan casos en que los ajusticiados eran silenciados por orden del oficial para evitar disturbios. Y Gaius, con su risa rota y sus insultos dirigidos a Varro, estaba cruzando esa línea invisible. Flaccus, irritado, se acercó con paso marcial. El polvo crujía bajo sus sandalias. El casco relucía al sol poniente y el silencio momentáneo de la multitud reveló que algo iba a ocurrir. El olor era insoportable. Sangre, orina, el dulzor nauseabundo de las heridas abiertas y carne empezando a pudrirse bajo el sol. El centurión miró a Gaius a los ojos y vio algo que muchos romanos temían más que las lanzas enemigas: desprecio. No súplica, no miedo, sino un brillo de burla. Era el mismo tipo de mirada que, según Tácito, hizo temblar a algunos gobernadores en Judea cuando los celotes crucificados los maldecían en público. Flaccus ordenó algo que se documenta en varias fuentes: crurifragium, la fractura de piernas. Este método, citado por Séneca y en los textos legales romanos, se utilizaba para acelerar la muerte y, de paso, silenciar insolencias. 2 soldados tomaron masas de hierro. El sonido metálico al alzarlas resonó como una campana de muerte. La multitud, lejos de horrorizada, contenía la respiración con morbo. Gaius entendió lo que venía y, en un último acto de desafío, escupió sangre hacia el suelo, como si despreciara incluso ese final. El golpe cayó. El crujido de hueso roto se mezcló con un grito que no era súplica, era furia. Las piernas destrozadas impidieron que pudiera seguir impulsándose para respirar. La asfixia se volvió inminente. Pero aquí surge un detalle macabro y documentado. La muerte no llegaba en segundos. Según estudios modernos de crucifixión y los relatos de la época, el proceso podía tardar varias horas incluso con las piernas rotas, porque el cuerpo se resistía al colapso total. Gaius jadeaba, cada inhalación un cuchillo.
cada exhalación un rugido débil. El público observaba fascinado, y Flaccus sonreía satisfecho. El ejemplo estaba completo. Lo que ni él ni ninguno de los presentes sospechaban es que esta brutal escena sería recordada en relatos locales como los mencionados por Josefo, donde el rumor de un desertor que murió riendo ante Roma circuló entre los provinciales y soldados rebeldes como pólvora. Roma buscaba infundir miedo, pero a veces, sin quererlo, creaba mártires involuntarios. Y mientras el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, los buitres sobrevolaban, atraídos por la promesa de carne fresca. El espectáculo aún no había terminado. La noche traería su propia dosis de horror, porque en las crucifixiones romanas, la oscuridad no traía alivio, sino nuevas humillaciones. Cuando el sol se hundió tras las murallas de Jerusalén, cualquiera pensaría que el suplicio terminaría. Pero las fuentes nos dicen lo contrario. La oscuridad no era un descanso, era un capítulo aún más cruel. Flavio Josefo relata en su Guerra de los Judíos cómo, durante las grandes rebeliones, miles de crucificados quedaban colgados toda la noche. No se les bajaba hasta que la putrefacción o las fieras terminaran el trabajo. Gaius, con las piernas hechas astillas, aún respiraba, cada jadeo más débil que el anterior, pero suficiente para mantenerlo consciente. Y ahí empezaba la segunda parte del espectáculo. La temperatura bajó. El viento nocturno le azotaba las heridas abiertas como cuchillas heladas. Los insectos diurnos dieron paso a ratas y perros callejeros, atraídos por la sangre y el hedor. Josefo y Tácito no adornan. Hablan de animales mordisqueando los pies de los crucificados vivos. El hedor a carne en descomposición era tan fuerte que, según las crónicas, las patrullas tenían que cubrirse la boca con telas empapadas en vinagre. Los soldados, lejos de compadecerse, continuaban su vigilia como si nada. Algunos bebían vino agrio, otros jugaban a los dados bajo la cruz, iluminados por antorchas. Era una noche cualquiera para ellos, otra función del circo improvisado que Roma montaba en cualquier colina. La multitud de curiosos se redujo, pero no desapareció. Había quienes acudían de noche solo para ver si los crucificados seguían vivos. Los murmullos sobre Gaius, el desertor que había insultado al águila y se había reído de su centurión, comenzaban a circular. Y aquí entra un detalle documentado por autores como Séneca. Roma no solo buscaba matar, buscaba que la muerte fuera ejemplar y humillante. A veces, las patrullas nocturnas jugaban a probar la resistencia del crucificado. Acercaban antorchas a su piel, pinchaban con lanzas o incluso arrancaban jirones de carne para ver cuánto aguantaba. No hay registro directo de que esto ocurriera con Gaius, pero las descripciones coinciden con prácticas atestiguadas en otras crucifixiones. Imagínalo. Cada ruido en la oscuridad, cada sombra moviéndose entre los arbustos, podía significar otra ola de tormento. El cielo, indiferente, mostraba estrellas como agujeros en un telón negro. Y allí, bajo ese mismo cielo que había visto nacer y caer imperios, un hombre colgado de una cruz se convertía en mensaje vivo. La crucifixión no era lenta, era interminable, porque cada minuto de vida era un anuncio de poder. Incluso la forma de clavar los cuerpos estaba documentada para maximizar el tiempo de agonía. Brazos extendidos en ángulo, pies clavados no en el centro, sino en los lados para forzar al cuerpo a torcerse con cada intento de respirar. La noche avanzaba y Gaius, medio delirante, murmuraba el nombre de Lucius, su amigo muerto, y escupía maldiciones contra Varro entre jadeos. El sarcasmo final del imperio era este. Lo mantenían vivo no por piedad, sino para asegurarse de que su sufrimiento fuera visible por el mayor tiempo posible. El amanecer en Jerusalén no traía luz para consolar, sino claridad para exhibir la tortura. Josefo describe con crudeza cómo los cuerpos colgaban allí, a la vista de todo, mientras el sol ascendía, iluminando cada herida abierta, cada hilo de sangre seca y fresca. Para Gaius, el amanecer no era un nuevo día, sino la continuación de su agonía infinita.
Sus brazos estaban entumecidos, los pulmones en llamas, el corazón latiendo con un esfuerzo sobrehumano para mantenerlo consciente. Los soldados que permanecían en la colina ya no reían tanto. Algunos se limitaban a observar cómo la víctima seguía resistiendo, un recordatorio incómodo de que incluso un desertor podía desafiar la máquina imperial hasta el final. Entre las prácticas documentadas se encontraba el remate de aquellos que resistían demasiado. Golpes calculados en costillas, latigazos finales, pequeñas picas clavadas en los hombros o los flancos, no para matar de inmediato, sino para prolongar la agonía y asegurar que el mensaje fuera claro. El poder de Roma es absoluto. Gaius estaba al borde de la inconsciencia, pero su mente, ese último refugio de su humanidad, recordaba cada humillación que lo había llevado allí. El desprecio de Varro, la emboscada que mató a Lucius, la indiferencia de los comandantes, el viaje miserable desde Germania. Cada recuerdo era un clavo más en la cruz que ya sostenía su cuerpo. Y mientras colgaba, incluso los más veteranos entre los espectadores sentían un escalofrío. El hombre todavía respiraba, todavía desafiaba, y eso, según los textos, era más peligroso que cualquier rebelión abierta. Algunos cronistas mencionan que estos actos de resistencia inspiraban cuentos entre los provinciales, historias de hombres que murieron vivos, que desafiaron a la autoridad incluso cuando todo el mundo esperaba súplicas. Gaius, en su delirium, gritaba el nombre de Varro, y los soldados lo miraban como si el aire mismo estuviera impregnado de insultos. El olor de la sangre, el sudor y la carne quemada por el sol mezclado con polvo seco de la colina, según los testimonios de la época, se impregnaba en la ropa, en la piel, en la memoria de los testigos, dejando un rastro imborrable. La crueldad de Roma no era solo física, era psicológica. Ver que alguien podía mantener la dignidad, o al menos la resistencia, en el suplicio de la crucifixión era un recordatorio de que la obediencia no era un regalo, sino un contrato frágil bajo amenaza constante de muerte. Para Gaius, cada respiración era un acto de desafío, un escupitajo simbólico al rostro del imperio. Y así, mientras la multitud se dispersaba y el sol alcanzaba su cenit, él seguía allí. Un testigo de la maquinaria más eficiente de horror que jamás existió, documentada por escritores que no querían perder detalle, como Roma mataba cuerpos y transformaba vidas en advertencias permanentes. El final de Gaius no fue un instante, sino un proceso meticuloso, como los textos de Flavio Josefo y los fragmentos del Digesto romano documentan. La crucifixión, incluso tras horas o días de agonía, requería que los soldados cumplieran con un protocolo. Asegurarse de que la víctima muriera sin permitir que la resistencia se convirtiera en mito subversivo. Para Gaius, esto significaba que después del amanecer, cuando los rayos del sol calentaban la cruz hasta hacer vibrar la madera, los legionarios aplicaron la última medida: martillar las uñas de los pies aún clavados, asegurar que el cuerpo no se impulsara, incluso colocar pequeños pesos sobre los tobillos para forzar la asfixia final. Las fuentes coinciden en que estos ajustes eran rutinarios, calculados para que el cuerpo no colapsara antes de tiempo y para que cada espasmo prolongara el mensaje de poder. Mientras la muerte se acercaba, Gaius, en un último destello de lucidez, reconoció la ironía más cruel de todas. Roma lo había hecho sufrir durante horas, días incluso, y él había mantenido intacto su desprecio hacia la autoridad que lo condenó. Los historiadores mencionan que muchos crucificados murieron con los ojos abiertos, mirando al cielo, jadeando hasta el último aliento, con una mezcla de furia y resistencia. Gaius no fue la excepción. Las ratas y los buitres se acercaron lentamente, como si el mundo natural también reconociera la teatralidad de la escena, un detalle macabro que los cronistas no pasaron por alto. La multitud que se había reunido para presenciar la ejecución temprana ya no estaba, pero el eco de la agonía permanecía impregnando la colina, grabando en la memoria de los testigos la lección de Roma. Desobedecer era perder todo, incluso el derecho a morir en paz. La crucifixión, según la evidencia histórica, no buscaba solo castigar, buscaba demostrar que la resistencia era inútil.
que la vida misma podía ser administrada por el imperio con sadismo meticuloso. Finalmente, cuando los músculos se relajaron y el corazón cedió, Gaius se convirtió en un cuerpo más entre muchos, un símbolo de advertencia que los historiadores documentaron y que los soldados recordaron durante años. Su agonía infinita terminó, pero su historia, registrada y exagerada por testigos y cronistas, continuó siendo un ejemplo de la ingeniería del dolor de Roma. Y mientras los legionarios desmontaban la cruz, nadie podía borrar la sensación de que habían presenciado algo más que muerte. Habían visto cómo un hombre incluso en el tormento más extremo podía desafiar al imperio con un último acto de resistencia. Después de que Gaius dejó de respirar, la colina quedó silenciosa, pero no vacía. Los legionarios retiraron su cuerpo con el mismo cálculo frío que habían aplicado a cada paso de la crucifixión. Según los registros de Flavio Josefo y otros cronistas de la época, los cuerpos podían ser abandonados días, pero en este caso, la orden era llevarlo al cementerio de los ajusticiados para que no se convirtiera en un símbolo activo de rebelión. Sin embargo, la historia de Gaius sobrevivió. Sus hazañas, su insolencia en la cruz, sus risas y maldiciones dirigidas a Varro y al centurión Flaccus fueron relatadas por testigos que documentaron con detalle cada gesto, cada jadeo. Algunos escribieron cartas, otros lo contaron de pueblo en pueblo. Incluso en las tabernas, el relato de aquel desertor que desafió a Roma se convirtió en advertencia y, a la vez, en leyenda. La ironía cruel que el imperio no podía controlar es que, al intentar borrar su dignidad, la perpetuó en la memoria colectiva. Los historiadores que luego redactaron la historia del Imperio Romano, como Tácito y Séneca, incluyen ejemplos similares. Hombres que resistieron hasta el final, que murieron visibles y dolientes, y cuyos nombres, aunque a veces olvidados oficialmente, siguen resonando. La crucifixión, como técnica de terror, cumplió su propósito. Mostró a todos lo que sucedía a quienes desafiaban al poder. Pero Gaius logró algo que ni el centurión ni Varro previeron: transformar la agonía física en un acto de resistencia moral. Su muerte documentada se convirtió en evidencia del carácter despiadado de Roma, pero también en un recordatorio de que, incluso en medio del sufrimiento extremo, el espíritu humano puede retorcerse y burlarse de su opresor. La escena final es aterradora y poética al mismo tiempo. La madera manchada de sangre, el olor de la carne en descomposición, mezclado con el polvo de Jerusalén, os buitres planeando como testigos imparciales y la multitud dispersa murmurando el nombre del hombre que no cedió completamente. Roma enseñaba miedo. Gaius enseñaba resistencia. Y así concluye esta historia de agonía infinita, basada en hechos documentados, pero también amplificada por la imaginación para que podamos sentir la brutalidad, la estrategia y la ironía del Imperio Romano en su máxima expresión. Si algo queda claro al terminar es que la crucifixión no era lenta. Era un instrumento de sufrimiento diseñado para recordar a todos que en Roma la obediencia y el miedo eran inseparables y que incluso la muerte podía ser una lección pública de poder absoluto. Fin.